Cuando quiera. Sí, con la venia de esta excelentísima sala. En primer lugar, sí, antes de entrar a impugnar las cuestiones previas, matizándolas como me ha pedido el presidente, sí quisiera plantear una cuestión de orden que afecta al respeto y a la consideración a la justicia. No solamente por el supuesto que voy a relatar, sino también de cara a las próximas sesiones, y que creo que es importante que la sala fije criterio. Tanto en el día de hoy como en el de ayer, uno de los acusados está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Pensamos que este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. Por ello, en aplicación de ese principio de respeto y consideración a la justicia, planteamos esa objeción para que la sala fije criterio a este respecto. Sin perjuicio de ello, procedo a entrar, si me lo permite. Mire, vamos a fijar criterio pese a que esa alegación, como usted habrá podido comprobar, excede de lo que es el contenido material del turno de intervenciones que tenía por objeto que usted diera respuesta apoyando o impugnando a las alegaciones de las defensas. Pero como pide que fije criterio e incluso habla de futuras sesiones del juicio oral, la sala lo quiere fijar y el criterio es evidente, es un criterio que está obtenido del tratamiento jurisprudencial y normativo de la utilización de símbolos en las sesiones de un juicio oral, y el criterio de la sala va a ser muy claro. El Estatuto General de la Abogacía, en el artículo 37, aprobado por el Real Decreto 658/2001, establece que los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga, sin distintivo de ninguna clase salvo el colegial. En consecuencia, la sala no va a admitir, de hecho no tiene ninguna queja respecto de la actuación hasta ahora y, en definitiva, de la uniformidad de los letrados, porque ninguno de ellos ha exhibido ese distintivo. Y en cuanto a la posibilidad de que lo usen los acusados, es cierto que puede ser susceptible de muchos enfoques, de muchos criterios, pero, sin embargo, el Tribunal Supremo lo que va a ser aferrarse, hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que tiene dos precedentes, en la sentencia Hamidovic contra Bosnia y Herzegovina y el caso Lachiri contra Bélgica. Son dos sentencias de diciembre del 17 y de septiembre de 2018. En ambos asuntos, tanto Bélgica como Bosnia y Herzegovina fueron condenados por no permitir la utilización de símbolos que en aquel momento que fueron considerados por el tribunal como símbolos religiosos. Es cierto que no se trata de un símbolo religioso, pero el problema es que el rango axiológico con el que lo contempla el Convenio de Roma es exactamente el mismo: símbolos religiosos o ideológicos. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. Y este es el criterio, y como usted nos ha pedido que formemos criterio, ya le anticipo que este es el criterio de la sala. Muchas gracias, señoría. Ahora sí que entro a valorar las cuestiones previas formuladas por las defensas y, como me ha pedido, intentaré no reiterarme en lo ya manifestado por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, cuyos argumentos también hacemos nuestros a estos efectos. Decía Montesquieu que mi libertad es el derecho de hacer lo que las leyes me permiten, y eso nos sitúa en el ámbito del ejercicio de los derechos y de sus límites. La inserción constitucional de estos derechos, también los fundamentales, lleva anudada dos vertientes. La primera es la vertiente favorable al ejercicio de ese derecho y la otra es la vertiente limitadora de ese derecho. Pues bien, partiendo de esta premisa, se alega por los acusados la vulneración del derecho de defensa
al negárseles la admisión de determinadas pruebas, y aparte ya de lo que se ha dicho por parte del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, solo queremos matizar con respecto a la prueba testifical que se ha reiterado que se admita por parte de las defensas, alguna de ellas, con respecto a Su Majestad el Rey. Hay que recordar que el artículo 56.3 de la Constitución española establece, como es sabido, la inviolabilidad y que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad alguna. Por tanto, esa situación es incompatible con ser testigo en un procedimiento, en este caso penal, por cuanto declarar como testigo obligaría a asumir obligaciones y responsabilidades derivadas de tal condición. Es más, en el caso de que se produjeran estas declaraciones, por supuesto entendemos que estas no podrían utilizarse ni valorarse como prueba de cargo ni descargo para dictar la sentencia definitiva. Se alega igualmente por los acusados la vulneración de derechos fundamentales al impedírsele la doble instancia. No me voy a reiterar, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado han hecho una explicación rigurosa y a nuestro juicio exacta de que la doble instancia está excepcionada por parte del Comité Europeo de Derechos Humanos cuando es el alto tribunal el que juzga la cuestión respecto a un interesado y que, por tanto, no cabe esa doble instancia. Se alega igualmente por los acusados la vulneración del derecho a un juez imparcial como consecuencia de unas expresiones por parte del excelentísimo señor instructor en algunas resoluciones judiciales. Solamente añadir a lo que ya se ha dicho que en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se establece que el uso público de expresiones que impliquen una opinión desfavorable al acusado antes de que se hubiera resuelto el proceso penal resultaría incompatible con la participación en la resolución del litigio de ese magistrado. El caso es que ni este magistrado va a intervenir en la resolución del litigio, ni tampoco son manifestaciones públicas que se han hecho previamente, con lo cual refuerza la idea ya planteada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado que no ha existido en ningún caso vulneración del derecho a un juez imparcial. Alegan igualmente los acusados la vulneración de derechos fundamentales al mantener que el hecho de que se les atribuya un delito de rebelión cuando no hay alzamiento, se entendió en la exposición realizada por la defensa en su momento militar, impide que se pueda continuar la causa por este delito. Nosotros queremos hacer referencia a la sentencia de 10 de octubre de 1980. Es verdad que luego hubo el cambio legislativo en cuanto al tipo de rebelión, pero que se puede extraer perfectamente los requisitos que en esta sentencia se establecían respecto al mismo delito. Básicamente, se exigía que el lanzamiento es un levantamiento, sublevación e insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios, corporaciones públicas, clases de Estado particulares o clases de persona. Un segundo requisito, que este alzamiento ha de ser público. Un tercer requisito, que ha de ser violento. Y el último, que en cuanto al sujeto activo, el número de personas que ha de participar ha de ser necesariamente plural. Desde luego, en estas condiciones parece claro que, por lo menos indiciariamente, se puede entender que estamos en ese supuesto. Por tanto, refuerza la tesis que igualmente se ha planteado por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado de que efectivamente no ha habido vulneración de derechos fundamentales por ese motivo. Igualmente alegan los acusados otra vulneración, en este caso el derecho de defensa, al no expulsar de los escritos de acusación aquellos delitos no contemplados en el auto de procesamiento. Concretamente, se refirió la defensa que lo planteó al hecho de que esta acusación popular incluyó el delito de organización criminal que no estaba contemplado en el auto de procesamiento. Aquí queremos recordar la sentencia de 10 de febrero de 2016, en el que se establece con claridad que el auto de procesamiento condiciona el relato fáctico y condiciona a las personas frente a las cuales se dirige el procedimiento, pero que en ningún momento
puede condicionar la calificación jurídica de los hechos. Y, por tanto, entendemos que no cabe expulsar de esos escritos de acusación, en este caso del conocimiento de esos tipos delictivos en esta causa, por cuanto está dentro de la libertad de las acusaciones para calificar jurídicamente los hechos como considere más idóneo. Remarco, para terminar este apartado, en esa misma sentencia de 10 de febrero de 2016 se dice literalmente: la vinculación objetiva no es identidad objetiva, no es identidad incondicional. Por tanto, confirma lo que acabo de mencionar sobre que se tiene que entrar a debatir también el delito de organización criminal en este caso. Se alega también por los acusados la vulneración de los derechos fundamentales y, además, interesando la suspensión del juicio al haberse admitido a trámite una serie de recursos de amparo formulados ante el Tribunal Constitucional. Aquí la defensa que lo planteó olvidó un detalle importante, y es que ya de todos los recursos de amparo formulados admitidos a trámite, ya al menos 4 de ellos han sido inadmitidos en sentencia. Es verdad que desde el punto de vista de técnica legislativa tal vez el Tribunal Constitucional debió inadmitirlos de plano, porque el motivo de inadmisión en esas sentencias es la falta de agotamiento de la vía judicial previa, con lo cual no debió entrar en el fondo como si fuese una sentencia y directamente haber planteado un auto de inadmisión. Se alega igualmente por los acusados que no existe ningún convenio o norma internacional que mantenga un derecho a la integridad de un territorio por encima del ejercicio a la libertad de expresión. Pues esta conclusión es absolutamente equivocada y errónea. El artículo 10.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales establece que la libertad de expresión está sometida en una sociedad democrática a los límites que imponen la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública y la defensa del orden, entre otras cosas. Con lo cual, este convenio está planteando directamente los límites que deben aplicarse cuando se alegan derechos fundamentales, en este caso el de libertad de expresión. Pero es que, además, como ha hecho referencia el Ministerio Fiscal, la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960 establece en su apartado 6 que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial, otra vez la integridad territorial de un país, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con lo cual desvirtúa absolutamente el argumento que se ha planteado por las defensas en el sentido de establecer un derecho fundamental ilimitado, que es lo que se ha querido plantear en el día de ayer. Se alegan por los acusados también el caso de Mirtas. Muy brevemente, para plantear también otra vulneración de los derechos fundamentales que supone el que se haya acordado la prisión provisional. Muy brevemente decir que, como esta sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en auto de 25 de enero del 2019, son casos que no presentan identidad sustancial. El señor de Mirtas, como es conocido, era un líder opositor turco, mientras que los acusados en este procedimiento formaban parte del gobierno de una comunidad autónoma, que es la máxima expresión del Estado en esa comunidad autónoma, con lo cual solamente por eso no tiene que ver un argumento con otro. Pero es que, además, el motivo de esa sentencia no era el hecho de la prisión provisional, sino la falta de motivación suficiente respecto a la prisión provisional, con lo cual refuerza la idea de que efectivamente tampoco ha habido en ese sentido ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Se alega igualmente por los acusados la sentencia dictada por el Tribunal de Schleswig-Holstein, que justifica la vulneración también de derechos fundamentales a su juicio. También, como ha hecho referencia tanto el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, pues indudablemente partimos del principio de que no son supuestos tampoco que puedan compararse ni equipararse, ni por el procedimiento que en un caso se dio con una sentencia en el Tribunal alemán
con lo que estamos aquí dilucidando, que es un procedimiento con todas las garantías y con el examen de todas las pruebas que se han practicado y se puedan estar practicando todavía, y por cuanto allí lo que se estaba dilucidando simplemente era ser un delito que pueda justificar la posible extradición, la orden de entrega y de detención similar al que es el delito de alta traición. Por tanto, tampoco se puede traer esa sentencia a estas actuaciones para alegar ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Y voy terminando. Comenzábamos diciendo que la libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten y los acusados, a nuestro juicio, han venido ejerciendo sus derechos del modo que las leyes no les permitían y, por tanto, no estamos ante una vulneración de derechos fundamentales, sino ante conductas antijurídicas de los acusados, interesando por ello la desestimación de las cuestiones previas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado.